encantaría leer experiencias sobrenaturales en el IMSS. Sé que aquí debe haber trabajadores. O a lo mejor a alguien le haya tocado cuidar o estar hospitalizado y que le pasara algo. Cuando mi papá estuvo internado y lo fui a cuidar, decía entre sus delirios que veía a la muerte. Yo me quedaba a un lado de él, orando, cuando de repente se acercó una chica de la cama de enfrente y me pidió que le dijera a mi papá que guardara silencio, porque su papá igual decía que veía a la muerte. Yo solo me quedé mirándola y le dije que sí con la cabeza. Ya no supe qué pasó con el señor de enfrente, no recuerdo. Eran épocas de influenza, mi hermano iba saliendo de una operación y tocó que mi mamá y yo lo fuéramos a cuidar. Por suerte, nos dejaron quedarnos a ambas. Era de madrugada y yo estaba sentada en el banquito que usan para subir a la cama. De repente, veo pasar una señora en bata por el pasillo de afuera de cuarto, cabello largo, despeinada, normal en un hospital. No le di importancia sino hasta unos minutos después que llegaron un montón de médicos y enfermeras con el carrito. Al poco rato, escuché que dijeron que la señora que estaba aislada había fallecido. El cuarto que estaba frente a donde estábamos era un cuarto de aislamiento. Quizás la señora salió a avisarles a los doctores. Les cuento, trabajé un tiempo por medio de contratos. Trabajaba en unas oficinas ubicadas en el sótano del hospital. Nosotros éramos un equipo en esa oficina. Ahí llevábamos bases de datos de diferentes enfermedades. Pero también ahí nos encargamos de, tramitar las actas de defunción. Un día mi compañera sube a un piso por el elevador y como ya se los había mencionado antes, era porque llevábamos casos de ciertas enfermedades y todos los días hacíamos rondín para visitar a esos enfermos, para anotar la evolución de la enfermedad o mejoría, sino que ella baja y nos comenta: «Oigan, fíjense que venía en el elevador y me topé al paciente de la cama tal». Y le digo: «Señor fulanito, qué bueno que ya está mejor y ya se va a su casa». Y en eso le dice el doctor, que hacía las actas: «Oye compañera, pero el señor fulanito ya falleció». Y ella le dice: «No doctor, yo me lo topé en el elevador». Y el doctor le dice: «Mira, aquí está el acta. De hecho, falleció este fin de semana y la estoy haciendo». En eso ella se pone pálida y se nos pone mal. Esa ha sido mi experiencia más impactante vivida. Pero hay más casos así. No fue en el IMSS, pero sí en un hospital. Trabajo de plomería y en una ocasión me tocó una fuga de regadera en una regadera de una habitación. El detalle era que el agua estaba cayendo en el piso de abajo, que era donde hacían operaciones. Estaba con un compañero arriba y yo en la sala de operaciones. Él me hablaba para abrir el agua y yo checar de dónde tiraba. Puse un andamio y me subí, quité los cuadros que se usan de cielo falso y empecé a checar de dónde tiraba. Cuando de repente sentí que me agarraba del tobillo una mano muy fría y no había nadie, me dio muchos escalofríos y me fui a las habitaciones con mi compañero pensando que había sido él. Y resulta que él no bajó en ningún momento y yo estaba solo y eso pasó como a mediodía. Hace unos 3 años, mi suegro se puso mal. Lo entubaron y lo pasaron a tratamiento intensivo. Mi cuñada se metió a verlo, pero como ya era muy noche, tenían las luces tenues, habían como 6 personas en esa área. Comenta que volteó a ver a la cama de al lado y vio que el señor que estaba ahí se levantó. Pero como traía la bata, ella volteó la cara porque se le veía todo y fue a avisarle a la enfermera que el señor se había levantado. La enfermera le dijo que ahí no había nadie. Regresaron y no había nadie en esa cama. Ella dijo que era un señor moreno, como de 40 años, alto. Ese señor había entrado unas horas antes y había fallecido de un infarto. El año pasado, mi papá estuvo hospitalizado en el pabellón de cardiología.
Yo lo cuidaba por las noches cuando llegaba el momento de que durmiera mi papá. Yo cerraba las cortinas de plástico que separan cada camilla. Yo me quedaba sentada en la silla recargada a la pared, pues nos tocó estar en una cama del rincón de la sala, y todas las noches escuchaba a una mujer llorar justo al otro lado de la cortina de plástico. Muy bajito, sollozaba. Nunca abrí. Sabía que vería algo. Trabajo en una subdelegación del IMSS que antes operaba como hospital. Hay un área de trabajo donde apenas entras y las vibras se sienten bien extrañas, como si se sintiera mucha presión encima de ti. Y precisamente en esa área a muchos compañeros les ha tocado que les gritan o les susurran su nombre cuando no hay nadie. Y en sí comentan los compañeros muchas historias, y a todos los que han entrado a esa área por lo menos una vez les ha tocado experimentar eso. Yo cuidaba a una paciente en fechas de Semana Santa en un hospital IMSS 4 Guadalupe, Nuevo León, en el año 2023. Era una adulta mayor con complicaciones. En Viernes Santo, ya tipo a las 3-4 de la mañana, yo estaba dormitando. Y en eso siento y medio veo todo adormilado, como si pasara una cosa negra, como un animal por los pies de la señora y los míos. Al igual veo cómo se cae un rosario y imágenes religiosas de esas que están pegadas a la pared de las camas del cuarto. Se me fue el sueño. La señora murió 6 horas después. Yo actualmente soy enfermero. Allá por el 2024, cuando estaba de servicio social, mi mamá se enfermó gravemente de las vías urinarias y cayó al HDZ-33 IMSS. Estuvo una semana y durante esa semana 24/7 estuve con ella y fui testigo de niños llorando sombras que se veían a través de las ventanas de medicina interna. Inclusive una ocasión una paciente de al lado de mi mamá cayó en paro y tuvimos que evacuar los familiares. Durante ese lapso de minutos alcancé a ver una mano enorme de puso hueso. Sobra decir quién era. Mi mamá. Después me comentó que ella sintió que su camilla temblaba como si algo enorme pasara por debajo de ella. En los últimos días que estuvimos ahí, escuchábamos a una niña llorar de diferentes puntos. El problema es que ahí no había zona de pediatría, y aparte solo se permitía a un familiar por persona, y lo más curioso fue que escuché a esa niña dentro de medicina interna donde estaba yo con mi mamá, y ahí solo habían 3 pacientes. Esa clínica está muy extraña. Me tocó en traumatología de Lomas Verdes. Fui a visitar a un familiar y en el ascensor según venía con una enfermera y de pronto volteé y ya no estaba. Subimos en el mismo piso. Yo me había quedado de guardia en la noche y quería ir por algo de tomar. Subimos al elevador, las puertas se cerraron y estábamos ahí, pero era una enfermera con un uniforme distinto, totalmente blanco, y así por eso me llamó la atención y quise voltear para ver si sí era de ahí y verla bien, pero cuando vi ya estaba yo sola en el elevador. Cuando nació mi hija, me tocó estar en la segunda cama después de la entrada a nuestra área, piso, y de ahí se veía el pasillo y unos cuantos cubículos de enfermeras. Una madrugada desperté y en una de las ventanas vi la cara de un demonio. Cara roja, tosca, con cuernos negros, ojos de odio y la boca la tenía como si estuviera gruñendo. Me tallé los ojos. Pensé que era por haber despertado apenas y seguía viendo a dónde estaba. Dejé de verlo por un rato y cuando regreso la mirada ahí seguía. Ya no dormí. Así me quedé hasta que amaneció. Y cuando volví a ver el cubículo, no había nada que pudiera formar esa figura. Vi los pies de alguien debajo de la cama de la paciente que estaba al lado de mi mamá. Su hija se acababa de ir al baño y la señora no podía ni siquiera moverse. Después de eso, se reflejó una sombra en la pared, a modo de que quedara enfrente de la señora que no podía pararse. Después, llegó su hija, apagó la pequeña luz de ahí y durmieron. Yo me quedé rezando.
Yo recuerdo que cuando iba a nacer mi hijo era pandemia y me acaban de vacunar de COVID, pues en labor de parto me dio fiebre, escalofríos, ya sentía yo que me iba ja, pero tenía mucha sed. Le pedía agua a los doctores y me decían que no, por si me hacían cesárea, no podían darme agua. Recuerdo que, entre despierta, una señora de blanco se me acercó y me agarró del brazo. Me dijo que si quería agua, obvio le dije que sí. Abrió un suero y me lo dio. En lo que yo tomaba la vi y como que decía algo en voz bajita. De todos mis achaques me acabé el suero y le pregunté que si no me haría daño. Solo me miró, sonrió y se fue. Al poco rato le pregunté a una enfermera por ella y me comentó que no había ninguna enfermera así, ya que las que había eran contadas por lo mismo de la pandemia y no tenía una compañera de blanco. Yo pensé que me estaba chorreando hasta que vi que le dijo a otra enfermera y se me quedaron viendo raro. Pues no me pasó a mí, pero mi mamá dice que cuando nació mi hermano, como nació con complicaciones, lo tuvieron internado buen tiempo. Y dice que todos los días iba una monjita, una señora ya grande de edad, y le preguntaba por la salud de mi hermano, pero dice que se le hacía raro, porque solo con ella se acercaba como si solo fuera a ver cómo seguía mi hermano solamente y pues le decía que no se preocupara, que todo iba a salir bien y que mi hermano se iba a mejorar. Y pues sí, de hecho, dice mi mamá que mi hermano salió muy rápido pese a que los doctores le decían que se iba a pasar buen tiempo internado y pues total. Lo curioso es que mi mamá una vez le preguntó a unas enfermeras que si la monjita siempre visitaba el seguro y las enfermeras le preguntaron que cuál monja, que ellas nunca habían visto que entraran monjas ahí. A mi mamá y a mis tías se les hizo curioso. Total, que cuando dieron de alta a mi hermano, la monjita estaba en la salida, pero nunca se acercó, solamente de lejos les hizo adiós. Nunca supo mi mamá cómo es que esa señora todos los días iba y preguntaba por mi hermano y le daba consuelo a mi mamá. Pues trabajo como guardia de seguridad en un IMSS y obviamente tienes acceso a todos los lugares y estás en 24 horas para que revisen que se no lleven nada o hagan algo indebido. Pues me ha tocado ver y escuchar cerca de la morgue cómo activan los checadores de entrada y salida del personal. Cabe mencionar que esos checadores constantemente los cambian y es imposible que cada que lo cambien fallen. Y pues por las noches se escucha diciendo por altavoz, acceso incorrecto o intente nuevamente, como que alguien pone su huella y no está en el biométrico cuando pasas ahí del área de aislado por donde ponían a los de COVID. Se aparece una niña por la ventana y por ratos por la noche se te eriza la piel cuando pasas por ahí. Un sinfín de historias sobre lo que pasa en el hospital. Mi abuela estuvo al borde de la muerte por complicaciones cardíacas. Ese día les dijeron que se despidieran. Y una señora se acercó a mi primo y le dijo que si podía verla porque le recordaba mucho a su mamá. Y pues le dieron chanza, pasó y nadie supo qué dijo. Total, mi abuela se despidió y pidió que por favor cuidáramos a mi abuelo y ¿qué creen? Ya pasó más de un año y mi abuela está sana. Jamás volvieron a ver a la señora que pasó a verla. Apenas había entrado al IMSS y recuerdo un camillero me pide el apoyo para mover a una camilla a una persona que había fallecido para bajarlo a la morgue. Era un joven como de 1,60 metros y no más de 60 kilogramos. Y entre él y yo no lo pudimos mover por más fuerza que hacíamos hasta que llegó un camillero con más antigüedad y nos dice, no se la saben, ¿verdad? Nunca se me olvidará que le dice al joven amigo, ya falleciste. Te vamos a mover para que puedan hacerte tus servicios tus familiares. Y como por arte de magia, lo pudo mover un solo compañero. Siempre que platico esta historia, me dicen lo mismo. Es que les debes de hablar porque muchos no saben que ya fallecieron y por eso no los pueden mover. Si es cierto o no,
pero eso me tocó vivirlo. No soy trabajadora, pero cuando me mandaron a hacer un ultrasonido por mi embarazo fue total negligencia. Ellos decían que tenía 26 semanas cuando ya tenía 37 semanas de embarazo. Mi plan era aliviarme ahí pues por emergencia. Pero al ver que me citaron hasta un mes después de mi FPP, fue de por... Y les pregunté con estudios en mano y todo que por qué daban ese diagnóstico y me dijeron, es que tu panza está chiquita y no les bastó entre 3 enfermeros revisar bien mi ultrasonido, porque no era posible que por mi complexión tuviera una panza chiquita y no una panzota ni los pies y cara hinchada. Me hicieron pasar al lado de urgencias y me dio bastante asco ver a la gente sentada en sillas abrazando su suero, quejándose incluso hasta sacando desechos biológicos. Y solo era una enfermera por ese cuarto que eran aproximadamente unas 50 personas. Yo cuando tuve a mi segunda hija me programaron para cesárea, en ese momento no me hacía efecto la anestesia. Así que tuvieron que ponerme anestesia general. Cuando desperté, vi a una enfermera mayor vestida de blanco con un chaleco color lila. Yo veía muy borroso y solo la vi sentada a mi lado. Me dijo que pronto iba a conocer a mi bebé, que no me preocupara. Cuando pude despertar mejor, ya no la volví a ver en ningún otro lado y las enfermeras no la conocían. Hay un lugar, creo era un hospital de monjas si mal no recuerdo, donde se dijo y según se comprobó que a los niños más bonitos los entregaban en adopción a gente de dinero y a las mamás biológicas les decían que habían muerto, o de plano que lo entregaron a gente de dinero y que estaría mejor con ellos porque le darían buena vida. Una chica de limpieza en el Hospital General me contó que una vez se robaron a un bebé en una bolsa negra como si fuera basura, la sacó una enfermera y se la entregó a un señor que estaba de visita. Por eso ahora son exigentes con la entrada de visitas y con que todo vaya en bolsas transparentes. Yo tuve un problema con mi rodilla y necesitaba una cirugía. Me pidieron que comprara ciertos materiales y en el hospital había una oficina donde se encargaba de brindar esa atención. Lo raro fue de que los doctores me dijeron que lo comprara con una persona que ellos me iban a decir que porque según era más barato, y lo que más me sacó de onda es que me dijeron que lo viera en las escaleras de emergencia en la parte trasera del hospital, donde en teoría no tienen acceso los pacientes. Y el pago tenía que ser todo en una sola exhibición y en efectivo. La persona no te daba ningún tipo de comprobante y los materiales supuestamente él se los daría directamente a los médicos. Obviamente ya no seguí mi situación en ese hospital y a la semana siguiente vi en las noticias que algunas clínicas estaban haciendo fraude de esa forma y mucha gente sí salió estafada y endeudada. Yo conozco a una señora que no tiene un pie y al preguntarle qué le pasó, me contó que cuando era bebé su mamá la llevó por una vacuna y ahí la detuvieron y duró unos días en el hospital. Y cuando ya la dieron de alta se la dieron a su mamá. Y su mamá se fue a su casa y cuando la iban a cambiar su ropa se dieron cuenta que su pierna y pie estaba aguadito y que al revisar eran un montón de vendas enrolladas en forma de pie. O sea, le cortaron su pierna y el pie y para que su mamá no se diera cuenta le hicieron una falsa y cuando fueron a reclamar no se pudo hacer nada ya que ella ya había afirmado de que se la habían entregado bien cuando la dieron de alta. Mis papás también eran internos cuando estudiaron la carrera de medicina, así que igual se quedaban las noches en el hospital. Me contaron que una vez estaban en un cuartito de noche como descansando, en eso tocan bien fuerte la puerta y ya uno de ellos abrió y vio a una señora pálida agarra de la cosa donde cuelgan el suerito, no sé cómo se llama, yo no soy médica jaja, y les pregunta, ¿han visto a mi bebé? Y pues todos ellos bien sacados de pedo y la señora nada más se fue. En eso entra una enfermera y le preguntan los chicos que si ya ayudó a la señora buscando a su bebé. La enfermera dice que no había ninguna señora por ahí.
Despuesito se enteraron que esa misma noche una señora embarazada murió en el parto junto con su bebé, y la descripción quedaba con la señora que los fue a ver al cuartito. A mi mamá la operaron en el Hospital General de la CEDMX hace casi 4 años y estuvo unos días en terapia intensiva y yo tenía que estar despierta toda la noche, por si algo le pasaba, y estábamos en el ala de neurología. Y aparte eran unas bancas súper incómodas y no podía dormir. La cuestión es que como a las 2 de la mañana se escuchó un grito de película de terror que me hizo levantarme como resorte del susto, y la policía que está junto de mí me tranquilizó y me dijo que eso era normal cuando alguien iba a morir, y me asusté aún más por mi mamá. Y el grito en serio me dejó muy alterada hasta que dieron las 7 de la mañana. Mi mamá se estabilizó y me dijeron que la subieron a piso. Entonces fui tras de ella en su camilla, y cuando estábamos esperando el elevador junto de mi paso, otra camilla con el cuerpo todo cubierto con la sábana y atrás los familiares llorando. Literal, estuve a punto de orinarme. Me olvidará. Mi mamá me cuenta que una vez, en uno de los baños de los cuartos, los pacientes y familiares querían entrar pero llevaba demasiado rato cerrado. Las personas ahí, por obvias razones, le hablaron a mi mamá, quien andaba cercas, para que revisaran si todo estaba bien, pues creían que algún paciente se pudo haber caído dentro porque se oía que dentro abrían la regadera y al poco tiempo la cerraban y así sucesivamente. Cuando finalmente abrieron el baño, no había absolutamente nadie dentro, pero sí estaba mojado el baño, por lo que era real que escucharon la regadera estarse abriendo cada cierto tiempo.